Estoy grabando. JSX, ok, lo busco. No, JSX es el lenguaje nativo de React. Ahí no lo tienes que instalar. Pero eso se instala cuando se instala React. Muchachos, el temita de hoy son las API. Uy, es que no me ha dicho. Las API. Hacemos por aquí una API. Arquitectura REST. Es full. Y también vamos a hacer una comparativa por aquí. Camilo, ¿ibas a decir algo? Contra lo que son arquitecturas SOAP y arquitecturas Graph. Sí, les digo cómo se escribe GraphQL. Pensando en español y escribiendo palabras en inglés. Muchachos, y lo que es, ¿no? GraphQL. Se me va a copiar. GraphQL. Estas son las tres arquitecturas de microservicios más famosas. REST, SOAP y GraphQL. Siendo GraphQL la más nueva, pero ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Primero, muchachos, definamos qué es un API. Un API, por sus siglas, son interfase de programación. Sí, muchachos. API, interfaz de programación de aplicaciones. Eso. Application Programming Interface. ¿No? En español, interfaz. Interfaces. En inglés, interface. Application Programming. Interface Programming Interface. ¿Qué quiere decir, muchachos? Por acá. Que va a ser una interfase o una manera de comunicar mi aplicación. Así como yo tengo una manera de interfaces, que es por ejemplo una interfaz HTML, una manera en que yo le presento al usuario información a través del lenguaje de hipertexto o de HTML. Las APIs también son otra manera de yo de presentar la información, pero usualmente las APIs las usamos para hacer un presentado de información del back al front. Usualmente no se la mostramos al usuario, aunque es posible, porque un API, ya lo veremos cuando veamos los principios de la arquitectura REST, un API va a poder devolver funciones o HTML que presentan al usuario. Entonces, básicamente es una interfaz de comunicación a través de cual yo voy a transmitir y recibir información. Eso es un API. ¿Cierto? Entre las arquitecturas de APIs de microservicios, las más famosas son las que le nombraba. Arquitectura REST, la arquitectura REST. Profe, señor Diego, cuénteme.
SOAP es un protocolo, acá vamos a hablar de la diferencia, que es una interfaz. Una interfaz es la manera en que yo transmito información, le proporciono información al usuario, la manera a través de la cual me envían y yo proporciono información. Cuando hablamos, por ejemplo, de una interfaz web o una interfaz en frontend, una interfaz es mi pantalla, HTML, la forma en que un usuario interactúa con mi aplicación. Lo mismo es una interfaz en el backend. La forma en cómo un usuario o como otro sistema interactúa con mi aplicación. Entonces, cuando hablamos de un API, estamos exponiendo una interfaz, estamos exponiendo una forma de que otra aplicación o un mismo usuario acceda a la información o me envíe información desde o hacia mi API, ¿cierto? Desde o hacia mi aplicación, perdón. Eso es básicamente una interfaz, la forma en que yo expongo y recibo información. Eso es lo que dice interfaz gráfica. Sí, cuando hablamos de interfaz gráfica, pues hablamos de algo visible, ¿cierto? Entonces decimos interfaz porque es una manera en que mi aplicación interactúa con el usuario, recibe y envía información, y gráfica porque es algo que nosotros podemos ver. Eso, una interfaz gráfica es más que todo para los front, ¿cierto? Pero mire que aquí tenemos otro tipo de interfaz que es una interfaz programática, una interfaz de programación que es una API. Bueno, RESTOAF y GraphQL, por la F metí en la cabeza, GraphQL, son las tres arquitecturas de APIs que más se usan en el momento. Comencemos hablando por SOAP, que era el pasado. Voy a poner ese, publicidad política pagada. Era la arquitectura que por predilección se usaba. Ahora, SOAP significa protocolo simple de acceso a objetos. Entonces lo voy a copiar por acá. Entonces, Object Access. Simple Object Access Protocol. Aunque es una manera de construir mis APIs, no es como tal una arquitectura o no es como tal un lineamiento para construir APIs. Se considera más un protocolo, así como tengo protocolos de comunicación como lo es HTTP, como lo es FTP, como lo es SFTP, SSH. Como son esos protocolos de comunicación, SOAP también es un protocolo, una manera en que yo transmito información, un medio por el cual yo transmito información. Eso es un SOAP. Pero tradicionalmente se usaba este protocolo para yo transmitir información entre aplicaciones. Usualmente, y en el 90% de los casos, lo vamos a ver para transmitir información de back a back o de una aplicación a otra, pero desde mi lógica. ¿Por qué? Porque aquí en el protocolo o la manera predilecta en que este protocolo envía información va a ser a través de un formato que se llama XML. 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 Y sus derivados como puede ser Atom, XML. XML. Sí, usualmente estos eran los dos más usados. Atom es un derivado de XML con otra estructura. Les voy a mostrar cómo es un XML para que lo comparen con el resto. Un segundito.
Un XML también es una forma de yo organizar mi información o un formato en que yo organizo mi información para ser transmitida. Vamos a ver si por aquí XML sample. XML en el DOM, XML CSS, una vista, un simple file XML. Esto es un XML, pero esto está muy chiquitico. Vamos a mostrarles uno más complejo. Vean a qué nos enfrentábamos. XML Fruit Menu. Bueno, este es más o menos un XML. Es una forma en la que yo transmito información, organizo mi información y tengo unas etiquetas nombradas. También tenía objetos o XML, así como en JSON tenía objetos y XML dentro de mis etiquetas, dentro de mis objetos, un objeto entre otro objeto. Aquí también lo puedo tener. Incluso aquí es, por ejemplo, este breakfast menu es una lista de comidas y yo podía tener diferentes categorías. Este era el formato predilecto para yo transmitir información. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Que este formato es XML, es difícil de manipular, más que todo para los lenguajes, para los frameworks o para el lenguaje JavaScript. JavaScript es difícil manipular este tipo de formato porque no está optimizado para objetos de JavaScript, ¿cierto? No está optimizado para que JavaScript lo pueda transformar fácilmente en un objeto, y no es lo que nos tocaba implementar un poco de librerías, un poco de transformaciones eh, para que básicamente pudiéramos recuperar información de ahí. Volvemos a protocolos. Aquí, ahí va, ya ven otra la pizarra, lo que tenía escrito. Quiero que confirmen, por favor. Listo. Ahora, eso era SOA. Y usualmente, como es un protocolo, como no es una manera de comunicar, sino que es un canal a través por el cual yo me comunico, también era difícil de que una aplicación expuesta a Internet o una aplicación escrita en JavaScript pudiera comunicarse con un servicio que interactuara o que se comunicara por el protocolo SOA. ¿Por qué? Porque el protocolo HTTP, que es el que manejan las aplicaciones web, es muy diferente al protocolo SOA. Entonces esto hacía que la comunicación fuera un poco más complejo y que usualmente necesitáramos un lenguaje de servidor como Java, como C Sharp, como Python, que nos abriera una conexión a través del protocolo SOA y transmitir información con otro servidor usando el lenguaje XML, ¿cierto? Pero en el 99% de los casos necesitamos ir a un back para que él me interpretara y me abriera este tipo de conexiones. Y todavía es así. Usualmente nosotros cuando necesitamos consumir servicios que están expuestos en SOA, eh, les hablo ya de servicios antiguos, los servicios que usualmente los bancos manejan, porque son servicios que vienen legacy o vienen legados o vienen de muchos años atrás y no han podido cambiar. Entonces necesitamos un lenguaje un poquito más robusto, como lo es Java, como lo es C Sharp, como lo es Python. Entonces todo esto fue haciendo que este SOAP quedara como en el pasado, como que se buscaran nuevas alternativas. ¿Cuál fue la alternativa? Los servicios REST o la arquitectura REST. REST, las siglas son, un momento, referencia a estado representacional, pero eso no nos dice mucho. Esas siglas son, no tiene como mucho sentido.
Eso, transferencia de estado representacional. Esta me gusta más. Representational. Bueno, transferencia de estado representacional. Eso básicamente, ese nombre no nos dice nada. Pero básicamente lo que busca la arquitectura REST, lo que busca la arquitectura REST es primero cambiar el modelo de transmisión o el protocolo que usábamos antiguamente a un protocolo que sea un poco más público, que sea más implementable por las aplicaciones distribuidas y en este caso las aplicaciones basadas en JavaScript. Entonces, el primer cambio que implementa la arquitectura de REST es que ya va a dejar, de usar el protocolo de transmisión SOAP y va a empezar a usar el protocolo HTTP, que es el mismo que usa el TripleW o el mismo que usan las páginas web para transmitir su información, ¿cierto? El mismo que utilizan los navegadores. Entonces aquí viene el primer cambio grande. Vamos a utilizar el mismo protocolo que utilizan los navegadores para hacer solicitudes a la TripleW o solicitudes por internet, ¿cierto? Solicitudes a páginas web. Segundo cambio, va a implementar lenguajes un poco más comprensibles o formatos un poco más comprensibles para todos los lenguajes. Entonces va a implementar JSON, ¿cierto? Yo a través de un servicio REST puedo transmitir JSON, que es el lenguaje predilecto. Puedo transmitir formularios, ya vamos a ver cómo se transmiten formularios. Los forms. Puedo transmitir textos planos, o sea, texto sin ningún formato, solo texto. Puedo transmitir HTML. Puedo transmitir HTML en mis peticiones o respuestas. ¿Qué más puedo transmitir, muchachos? XML. Conserva el modelo de transmisión en XML. Por los que les gusta todavía o las aplicaciones que necesitan hablar XML, entonces la arquitectura REST la conserva. Y básicamente al REST ser una arquitectura y no un protocolo, REST nos da unos lineamientos para ser implementado. Julieta, ahí te dejé unas nusitas. Muchachos, volvemos los micrófonos, por favor. Vamos a hacer una intervención. REST nos proporciona una serie de, por decirlo así, una serie de lineamientos para yo implementar. No es algo estricto. Yo implemento los que realmente me funcionen o me sirvan a mí. No es algo estricto de que sí o sí tiene que implementarse así, como lo era SOAP, porque al ser un protocolo, tendríamos que implementar como el protocolo nos exige. Pues no, es una arquitectura y son una serie de recomendaciones. ¿Como cuáles, muchachos? Recomendación 1. REST está planteado para arquitecturas cliente-servidor. Cliente-servidor. ¿Qué es una arquitectura cliente-servidor? Donde yo, por decirlo así, tengo el front separado de mi back. O tengo mi aplicación del lado del cliente o lo que el cliente ve separado de mi aplicación lógica. Entonces yo siempre voy a tener un consumidor que va a ser el cliente
y una parte que maneja la lógica de mi aplicación, que va a ser el servidor, y siempre van a estar interactuando. Entonces, REST se nos acopla muy bien a los modelos distribuidos o a los modelos de microservicio, que ahí es donde tenemos la arquitectura cliente-servidor más latente. Tenemos nuestro front actuando como cliente y nuestro backend actuando como servidor. Entonces, ahí ya tenemos la primera consideración. REST está pensado para arquitecturas cliente-servidor. ¿Qué más? Está pensado para una arquitectura sin estados. REST es una arquitectura sin estados y eso es muy importante, muchachos. Cuando hablamos de un consumo, una comunicación sin estados, significa que una petición va a ser completamente independiente a otra. No deberíamos guardar información de una petición que necesite la otra. Se los ejemplico así. Tengo mi servicio de guardar información y tengo mi servicio de consultar información. Esos dos servicios son totalmente independientes. Así yo tengo una base de datos por detrás que me guarda información. El consumo de uno de los servicios no me debería afectar la funcionalidad del otro. Cuando hay un estado, cuando los servicios se vuelven dependientes, es cuando yo digo, para que me funcione el consumo del servicio 2, necesito que ya me haya consumido el servicio 1. Eso es una aplicación con estados. Y que si el servicio 1 no fue consumido, entonces el 2 nunca va a funcionar. La literatura del servicio REST nos dice, todo debe ser desacoplado. O sea, el servicio 1 debe ser muy independiente del servicio 2. O sea que si yo no consumo o no interactúo con el servicio 1, el servicio 2 todavía va a ser útil o todavía es usable. No voy a manejar estados, no voy a manejar dependencias entre servicios. 3, muchachos. A ver, ¿qué más? Los datos pueden ser almacenados en caché o en una base de datos, pero no me van a depender uno de un servicio del otro. Eso es lo mismo sin estado, pero nos está especificando que para yo guardar información, entonces se lo delego a un caché o a una base de datos, pero que no deberían ser dependientes uno del otro. Muchachos, proporciona una interfaz igual. Esto se llama estandarización. Estandarización de interfaces. O sea, mi modelo de consulta y mi modelo de transmisión de datos siempre va a ser igual. Para que el servicio 1 me responda, yo siempre le voy a tener, por ejemplo, un servicio de consulta de usuarios por número de cédula. Para que ese servicio me responda, entonces yo siempre le voy a tener que mandar un número de cédula y él siempre me va a volver la misma información. Las interfaces o el modelo de transmisión de datos no cambia según quién me lo solicite. No, va a ser exactamente igual para todos. Como a diferencia de otros protocolos, como Graph, que ahorita lo vamos a ver, que sí cambia dependiendo quién me lo solicite. Las consultas y las respuestas cambian según las necesidades del cliente, del que me lo solicite. En los servicios REST no, siempre es la misma petición y siempre la misma respuesta independientemente de quién me esté invocando. ¿Qué más tenemos, muchachos? Los servicios REST pueden ser implementados o están pensados para implementarse en capas. ¿Cómo que en capas, muchachos? Yo tengo mi capa, capas. Yo tengo mi front, que es mi cliente, paso a una capa más profunda que es mi backend y ese backend puede tener n capas de información, puede bajar una base de datos o puede tener n capas de lógicas y puedo meterle una capa más profunda que sea que él vaya y consulte otro servicio y que ese servicio otro servicio y puedo armarme una hilera de consumos y eso es trabajar por capas.
Voy a tener mi capa 1 que es mi front, mi capa 2 que es mi primer back. Ese back puede manipular información como quiera, se la puede pasar a otro backend, a otro servicio. Entonces ahí va a tener una tercera capa y así me puedo ir yendo por capas. Puedo tener una arquitectura totalmente distribuida. Entonces, para eso están pensado también o concebido la arquitectura REST. Y el código, bueno, y el último es que pensando en mi arquitectura REST, o uno de los problemas que resuelve la arquitectura REST es que yo puedo cambiar la funcionalidad del cliente. ¿Cómo? Yo tengo mi HTML expuesto, mi HTML, perdón, está en un front, en reacciono, y mi backend está pues en otro servidor, no. Pero resulta que yo a cierto cliente necesito cambiarle la interfaz de usuario. Entonces, como el protocolo REST me admite que yo envíe HTML o otros lenguajes, me admite que yo envíe JavaScript, me admite que yo envíe CSS a través del protocolo REST, yo puedo responderle el servicio desde el servicio de back un HTML que mi front me va a pintar y me va a cambiar lo que ve el usuario. O puedo enviarle una función en JavaScript que mi front me la va a ejecutar, entonces le va a cambiar la funcionalidad de los usuarios. O un CSS que el front me lo va a pintar, entonces ya va a verse la misma HTML, pero de una manera distinta. Entonces yo puedo alterar la funcionalidad de los usuarios utilizando aplicaciones o APIs REST o la facilidad de formatos que él tiene para recibir y devolver. Estas son las cinco lineamientos en que se basa una API REST. Que sea arquitecturas cliente-servidor, que no manejen estados dentro de consumo a consumo, o sea, que todos los consumos sean independientes, que no importa quién me consuma, siempre le voy a pedir lo mismo y siempre voy a responder lo mismo, que puedo manejar capas en mi aplicación para no tener todo en un mismo archivo o en una misma aplicación, sino que puedo segregarlo y que yo pueda cambiar en el momento que sea necesario, cambiarle la funcionalidad de mis clientes a partir de respuestas que yo doy desde mis APIs. En eso se basa. Entonces miren que es mucho más flexible que lo que teníamos antes, que era el SOAP, que simplemente me volvía campos de información y usted resuelva cómo va a interpretar eso. Y siempre me mandaba el mismo formato, solo trabaja con XML. Este no, este me vuelve muchos formatos. Aparte de que se utiliza HTTP, que es un protocolo mucho más sencillo y que se puede implementar en todos los lenguajes y en toda parte. Diferente a SOAP, que tiene su propio protocolo de comunicación, que es SOAP, y que solo podría implementar servicios de backend, lenguajes fuertes. Entonces, miren que es una mejora sustancial. Este es el que en este momento es el protocolo de arquitectura que más usamos, es el que manda la parada. ¿Por qué? Porque es el más flexible, es el más aceptado y es el que mejor se integra con JavaScript. Al yo poder usar JSON, REST. SOAP ya está saliendo al mercado, aunque todavía se ven algunos servicios en SOAP, pero los que vienen legados son los que vienen del pasado, pero ya todo se maneja en REST. Para poder comunicarme con aplicaciones de JavaScript más fácil a través de JSON, a través de formularios, a través de HTML o todas las opciones que nos dan el formulario, los servicios REST. También hay otro, que este es muy nuevo y que viene de mano de Facebook. Creo que es el dueño. Vamos a abrir. Hoy 80% que es Facebook o si no es de Google. GraphQL. YouTube si es de Facebook.
Estas empresas grandes de tecnología se vuelven proveedores de nuevos frameworks y nuevas tecnologías. Por ejemplo, React salió de Facebook también, GraphQL lo sacaron ellos, y un montón de tecnologías que ellos liberan al mercado, que usan por unos años y después liberan al mercado para que la comunidad los pueda utilizar. También empresas como Google, por ejemplo, Angular en un inicio fue de Google, ya es independiente, pero eso lo liberó Google. Entonces todas las empresas de tecnología empiezan a crear tecnología o frameworks para ellos y después lo liberan al mercado para que la comunidad los pueda usar. ¿Cuál nos falta hablar? GraphQL. GraphQL es realmente nuevo, apenas está entrando al mercado. GraphQL. Y es un protocolo basado en REST, en la arquitectura en REST, pero proporciona algunas mejoras en temas de rendimiento. ¿Cuál es un poco de historia? Fue construido en 2012 para uso privativo de Facebook y fue liberado al público en 2015. Mira que apenas ya 6 años. Que 6 años suene mucho en tecnología, 6 años no es nada. La tecnología no es aceptada en tan poco tiempo, apenas está viniendo a estallar y en más países como Colombia, que está un poquito atrasada en cuanto a los estándares que se manejan en el mundo. En Estados Unidos, pues hace más rato estalló, pero aquí apenas está llegando. GraphQL es basado en servicios REST, o sea, implementa la misma metodología, pero con la mejora, con una mejora en cuanto a en las premisas o en los lineamientos que nos daban los servicios REST. ¿En cuál premisa? En las de las interfaces uniformes. Recordemos que REST, por aquí, nos hablaba de que siempre vamos a tener un estandarización. Ya no lo puedo corregir, pero es estandarización. Siempre vamos a tener interfaces estandarizadas, o sea, siempre le voy a pedir los mismos datos al cliente y siempre le voy a responder con los mismos datos, independientemente de qué cliente me consuma, qué aplicación o si es una persona, absolutamente a todos les voy a pedir los mismos datos y le voy a devolver la misma información. Entonces Facebook, cuando empezó a cranearse Graph, se dio cuenta que esa estandarización en algunos casos iba a ser una desventaja. ¿Por qué? Porque si yo tengo un servicio REST que me pide, o sea, que me pide 10 campos para hacer una consulta, no sé, de un usuario, pero ese usuario tiene eh, 500 campos diferentes de información en la base de datos. Tiene un nombre, un teléfono, bueno, tiene 3 tipos de teléfono, 3 direcciones, tiene referencias, entonces esas referencias es otra persona con otro número de teléfono. Bueno, yo tengo un usuario que tiene 1 millón de datos, 1 millón de atributos guardados en mi base de datos. Entonces, en la arquitectura REST, yo le pido información de ese usuario y él siempre me va a responder con el 1 millón de atributos. Siempre me va a mandar la lista del 1 millón de atributos que tiene ese usuario. Así yo necesite una o dos, ¿cierto? Yo necesito solo el nombre y el número de cédula y él me va a responder con las 1000, 2000 o el 1 millón de atributos que tenga él. ¿Por qué? Porque eso nos dicta la estructura REST, que siempre devuelva lo mismo. Así, pues no me importa qué campo necesita el cliente, sino que yo siempre voy a volver lo mismo. Entonces estos muchachos de Graph dijeron, venga, esto me está volviendo 10.000 campos, me está haciendo lento el sistema porque tiene que buscar 10.000 campos, eh, sabiendo que yo solo necesito 2 y me está devolviendo un JSON o una información grandísima. Es complicado para mí manejarla.
sabiendo que yo solo necesito 2 campitos. Entonces implementaron una mejora y en lo que se basa GraphQL es que en mi petición yo le digo al backend qué información quiero que me devuelva. El backend me da un listado de 10.000 atributos que me puede devolver en una sola petición. O sea, 10.000 de información diferente de un mismo usuario. Números de teléfono, cédulas, fecha de nacimiento, 10.000 campos. El backend me expone los 10.000 campos. Pero el cliente, o sea, el frontend, le dice al backend cuál de esos 10.000 campos necesita o cuáles. Yo puedo de esos 10.000 escoger solo 5. Y el backend solo me va a responder con esos 5, o sea, con lo que yo le pedí. Entonces ahí cambia esa premisa de que las respuestas siempre van a ser iguales, independientemente del cliente. Y ahora la respuesta va a cambiar según las necesidades del cliente. Ya no me va a volver los 10.000, sino solo los 5 que necesito. Esto es una gran ventaja cuando nosotros tenemos bases de datos o mucha información que nosotros no necesitemos. Y pues entonces yo implemento en vez de servicios REST, servicios GraphQL y así puedo controlar cuál es la información que me va a devolver el backend. Ahora, ventajas y desventajas. Pues ya vimos las ventajas. Desventajas de GraphQL. Los tiempos de respuesta es una ventaja y una desventaja. ¿En qué sentido? Que si yo tengo el caso para el cual fue pensado GraphQL, un servicio REST que me vuelve, no sé, 1.000 campos diferentes, y yo solo necesito 5, ahí la velocidad de respuesta va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mejor en GraphQL porque solo me necesita devolver 5 de los 1.000. Pero si yo implemento GraphQL para un servicio que me devuelve 10 campos y de esos 10 campos necesito 5, realmente el tiempo de implementación de GraphQL es mayor, o sea, es más complejo de codificar y de implementar. Y los tiempos de respuesta en servicios pequeños no son tan buenos. Les hago una comparativa. Vamos a pintar por aquí, por ejemplo, una tablita. Esta tablita. Vamos a tener GraphQL. Graph contra REST. Vamos a hacer una comparativa. En un servicio que devuelva 1.000 campos. 1.000 campos diferentes en una respuesta. Entonces podemos decir que GraphQL se va a demorar, no sé, 0.5 segundos en responder. Esos, los 5 campos que necesito de esos 1.000 campos que tengo son. Y que REST se va a demorar 1 segundo en responder. Entonces ahí hay una mejora sustancial, ¿no? La mitad del tiempo se demora GraphQL en devolverme los 5 campos que necesito contra los 1.000 campos que me devuelve REST. Pero ¿qué pasa si esto no es tan grande? Que yo tengo un servicio que no me vuelve 1.000 campos, sino que me vuelve solo 100. Y yo esos 100 necesito 5. Como son 100, Graph me va a seguir diciendo que se demora 0,5 segundos en responder. Pero ya REST se demora 0.6. Sigue siendo una mejora, pero ya no es tan significativa. Y teniendo en cuenta que Graph me va a tomar mayor tiempo codificándolo, entonces ya no tiene tanto sentido, ¿cierto? Ahora, si mi servicio no me devuelve 100, sino que me devuelve solo 10 campos, y yo de esos 10 necesito 5 nomás, entonces Graph me va a seguir devolviendo eso en 0,5 segundos. Mientras REST me lo puede volver en 0,2 segundos. Entonces ahí ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque me voy a demorar más implementándolo y el tiempo de procesamiento va a ser mayor a mi servicio REST. Entonces GraphQL está pensado para servicios
que realmente en redes me están devolviendo mucha información necesaria y que en redes, entonces, mientras yo consulto los 1000 campos, me voy a demorar mucho. Entonces implemento Graph, que solo necesita buscar 5 y me los va a devolver esos 5 en un tiempo menor. Pero cuando yo tengo un servicio que me vuelve pocos campos, yo necesito más pocos de los que me vuelve, pero en realidad me vuelve pocos, entonces ya no tiene sentido usar el protocolo o la arquitectura de GraphQL, ¿cierto? Este es uno de los ítems para yo tener en cuenta eh, para elegir una de las dos arquitecturas, si va a ser REST o si va a ser GraphQL, el número de datos que yo necesito devolver y si me amerita implementarlo en tiempos de desarrollo, o sea, gastar tiempos de desarrollo para que él me responda en performance o me responda más ágilmente, ¿cierto? Vamos a ver si les puedo dar un ejemplito de GraphQL, porque es algo que apenas está entrando al mercado. Apenas está entrando al mercado, pero que en algunos años puede que tome fuerza y que ustedes les toque implementar en algún momento. Entonces es bueno como que tengan ese, ese concepto ahí de cuándo usarlo y cuándo no, cuándo es bueno usarlo, cuándo no, eh, y las ventajas y desventajas que van a tener a la hora de implementarlo. Ahora como un ejemplito que nos muestre las ventajas en vivo. Sample. Como un compilador en vivo, pero quiere se los traigo para la próxima clase que tenga más tiempo de buscarlo. Pero es realmente chévere trabajar con GraphQL porque GraphQL, aparte de que yo le puedo decir, hey, de los 1000 devolverme 5, le puedo decir en qué formato necesito que me lo devuelva, uno dentro de otro, pues en el mismo JSON, pero un campo dentro de otro, que me un objeto que se llame tal, o que unos por fuera y otros por dentro. Puedo jugar como con la estructura en que yo quiero que el back me responda. Entonces, muy bacano, pero tiene sus desventajas, como le decía, en tiempo de procesamiento. Si son servicios pequeños, si son servicios grandes es una ventaja, pero si son servicios pequeños es una desventaja. Y en tiempos de implementación, un servicio REST puede salir en media horita, incluso menos, según pues básico, un dummy, algo que responda a algo quemado puede salir media horita. Cambio Graph lleva un tiempito mucho más largo en implementarse, ¿cierto? Y considerando que hay que asumir la curva de aprendizaje, porque Graph, como es tan nuevo, casi nadie lo sabe, ¿cierto? Casi nadie lo utiliza, entonces habría que asumir curvas de aprendizaje. Muchachos, esos son básicamente las tres arquitecturas o los tres métodos en que nosotros construimos un API, más que todo cuando estamos hablando de microservicios. Dudas, preguntas de Graph, de SOAP, de REST, cuándo se usan, cuándo no, o por qué. ¿Ningún? ¿Quedó claro en lo que expliqué, muchachos? Parece que sí. Profe, ¿puedes explicar cuándo usar cada una? Listo. Muchachos, SOA ya está mandado a recoger, la verdad. Es un protocolo muy pesado, muy complejo de manejar, muy complejo de interpretar el XML. Es un protocolo que usualmente exige un lenguaje robusto para implementarlo, estilo Java, estilo Python, estilo C Sharp. Entonces, si yo lo quiero implementar en Java, en JavaScript, va a ser muy difícil. Entonces, es un lenguaje que ya está deprecado, que ya tiende a desaparecer, que los únicos que lo utilizan, muchachos, son los proyectos que ya vienen de la antigüedad, los proyectos legacy, los proyectos sí, antiguos que nos toca darle soporte, ¿cierto? Estilo un banco que tiene el mismo servicio hace 50 años y le cuesta más actualizarlo que mantenerlo así. Entonces, pues, usualmente a veces nos va a tocar, sí, usualmente nos va a tocar
interactuar con ellos. Aquí aporta Oscar, y la respuesta es más difícil de recoger. Sí, el XML es mucho más difícil de manejar que los servicios, que el JSON. El JSON, usted decirle usuario, punto nombre, punto apellido, punto, y con puntos me voy entrando. En XML no es así de fácil. En XML me toca hacer unos mapeos, empezar a averiguar dónde están las etiquetas y cómo se llaman. Es difícil, es muy complejo manejar XML. Entonces, por eso SOAP ya está mandado a recoger. Recomiendo si sacar los hijos de los hijos y otro de otro, ¿cierto? Recomiendo que ya no pensemos en SOAP. Si les toca SOAP, pues es porque les toca y les toca darle un soporte a algo legado, pero eso ya es una arquitectura muy vieja. Ya para eso está REST, para solucionar todos esos inconvenientes. Muchachos, ¿cuándo utilizamos REST? Sí, pero al final vamos a migrar a GraphQL porque listo, ya les voy a decir. ¿Cuándo utilizar REST? Cuando yo necesite un protocolo de comunicación cliente-servidor. O sea, cuando no tengo un monolito, sino que tengo una aplicación distribuida, que yo tengo un cliente o el front por un lado y el backend por otro, y yo necesito un medio de comunicación. Ahí nosotros ya nos migramos a la arquitectura más nueva, entre comillas, porque ya no es la más nueva, pero la más potente y la más aceptada, que es la arquitectura REST, que es la que nosotros vamos a trabajar y la que trabaja el 90% de los proyectos. Porque por aquí nos preguntan, ¿por qué si al final vamos a migrar a GraphQL? ¿Por qué REST? Listo, muchachos. Primero, porque REST es la que en este momento está mandando la parada, ¿cierto? O sea, ustedes cuando salgan al mundo laboral, les puedo asegurar que el 90% de ustedes, el 95% de ustedes va a ver REST. Todavía GraphQL no está por esto mismo que les explicaba. Porque primero, la curva de aprendizaje es un poquito más larga. Porque segundo, los tiempos de implementación de GraphQL, o sea, los tiempos de codificación, así yo ya sepa cómo usarlo, los tiempos de programación son mucho más altos que un REST. Eso sale en términos de minutos. Y tres, porque GraphQL, como les explicaba, está pensada para servicios que manejan un gran volumen de datos, no un gran volumen de peticiones, no, pero un gran volumen de datos en las respuestas. Entonces, si yo tengo servicios bien estructuraditos y bien chiquitos, bien microservicios, usualmente no manejo un volumen tan grande de campos. Eso, pues, usualmente no se maneja. Va a haber ocasiones en que sí, pero eh, no es como el estándar. ¿Qué compañías no? Fondo. Vamos a usar. Sí o sí alguna vez se utiliza redes. Es posible que compañías no permitan GraphQL, eso es verdad, lo que les decía. GraphQL apenas está entrando. A pesar de que tenga 6 años, es algo relativamente nuevo en el mundo de la tecnología. Entonces, para que realmente sea aceptado una nueva, y más una arquitectura, si fuera un framework, una librería, listo, pero es una arquitectura. Tienen que pasar muchos años, tenga muchos casos de éxito. Este tiene una ventaja, y es que tiene una compañía grande detrás, que es Facebook. Pero usualmente cuando una tecnología sale sin una compañía grande detrás, entonces le toca recoger casos de éxito de compañías grandes, dónde se implementó y dónde fue exitoso y en qué tipo de proyectos se implementó. Entonces es difícil que sea como la arquitectura predilecta. Entonces ustedes sí o sí en algún momento van a tener que ver con servicios REST, por eso se los enseñamos. Pero es bueno que sepan o tengan en la mente que hay más opciones, que GraphQL es una buena opción cuando tienen un volumen muy grande de datos, por si en algún momento cuando estén planteando sus proyectos, hey, tengo un servicio que me devuelve 1000 campos, ¿qué hacemos con eso? No, muchachos, eh, averigüemos si podemos implementar GraphQL y nos vamos por ese lado, ahora con su arquitecto, con sus jefes o con su mismo equipo de trabajo. Muchachos, existe esta opción
averigüémosla a ver si les gusta o no, pero es para que tengan como un foco más amplio, por eso les hablo de GraphQL, porque es una alternativa, no deja de ser una alternativa que ustedes van a tener. Y cuando se conectan otros servicios que son desarrollados por uno mismo, sino que por otros, por otras empresas, lo usan en red. Sí, usualmente como es la arquitectura predilecta, las otras empresas también van a utilizar REST. Entonces, cuando nos quedan integraciones, no cuando nosotros nos vamos a integrar a otras compañías, porque no, cuando nosotros nos integramos a otras compañías, ellos nos pasan el protocolo y nosotros pues usamos el protocolo de ellos. Pero cuando otra compañía se va a integrar a mí, es difícil decirle, hey, nosotros no usamos REST, nosotros usamos Graph, entonces ustedes implementen su consumo en Graph. Entonces, eso usualmente tiene fricción entre compañías cuando les toca aprender un nuevo framework. Los ejemplos que íbamos a ver ayer, ¿cuáles ejemplos les estoy viendo, muchachos? Recuerden no recuerdo. No pensé porque yo tengo que anotarlo todo. De API REST. Sencillo, muchachos. Les voy a abrir por aquí un proyectico que yo tengo y les muestro servicios REST implementados por su profesor. Pero eso, pues, esperamos que abra el IntelliJ. Ahorita les muestro sus ejemplitos. Listo, muchachos, eso en cuanto a arquitectura. Ahora, ustedes van a escuchar mucho esta palabra, servicio REST o RESTful. RESTful. ¿Qué es un servicio RESTful? Básicamente un servicio que me siga los lineamientos de la arquitectura REST. O sea, REST es la arquitectura o los lineamientos y RESTful es todo aquello que lo implemente, la implementación de esos lineamientos. Entonces, cuando nosotros decimos, hey, yo tengo mi API REST, realmente me estoy refiriendo a un API RESTful, algo ya construido. Eso es un RESTful. Pero lo van a escuchar de las dos maneras, un API REST o un API RESTful. ¿Cierto? Pero básicamente ustedes ya por teoría van a saber que REST es la arquitectura y RESTful es la implementación de esa arquitectura. Profe, vamos a ver la implementación de login con JWT. Sí, lo podemos usar en generar JWT desde mi back. Es realmente sencillo. Es la implementación de una librería y mandarle un JSON al JWT, a la librería y él me genera un token. Un JWT, muchachos, para los que no conozcan el concepto, las siglas son JSON Web Token. Es un token donde yo tengo un JSON por dentro. Es un JSON encriptado que tiene mucha información dentro y viene firmado con un algoritmo que nosotros implementemos. Entonces, esa información que tiene dentro esa encripción no va a poder ser manipulada, solo va a ser descifrada por nosotros o solo va a poder ser manipulada por nosotros. Entonces, eso es un método de seguridad que nosotros tenemos para sesiones de usuario, para manejar información que no queremos que nuestro usuario nos modifique. Es una manera de manejar información encriptada y segura. Entonces, sí lo podemos ver cuando estemos implementando el back. Muchachos, RESTful. Importante que sepan cositas de RESTful. Por ejemplo, el tema de cuando les hablen de los verbos o los métodos en REST o en servicio RESTful o en API REST. Entonces existe algo que se llama los métodos. Los métodos. O también los van a conocer como los verbos. Cuando les hablen de verbos REST, de verbos REST o de métodos REST, se están refiriendo a los mismos. Son 4. Bueno, son más, pero los principales son 4. El get, el post, el put y el delete. Hay más, hay un option. Ajá, y el put antes se llamaba update, pero update ya está Perdón, entrecado profe, ¿lo estás copiando en la plataforma o en el chat? en la plataforma. Ah, no, no. ¿No se ve? No, no estamos viendo. Pues yo no estaba viendo, yo Sí, solamente profe, vi ya, verbos.
ya se puede ver, o sea, está arriba. ¿Arriba? ¿En qué parte? No son esos, get, post, put, delete, Ajá. option. Ya se puede ver. Sí, sí, lo confirman. o- Ah, es que está gigante esto. Ah, ok, No sí, es que se profe. demora como en cargar. Sí, señor. Sí, tarda un ratito. Después No, tiene no, la ya que hay opción que darle scroll. Perdón, profe, no le he dado scroll Listo. y solamente estaba viendo. Qué pena, sí, yo creo que es mi conexión que está un poquito lenta. Listo, muchachos, estos son los verbos. Los verbos o los métodos son las funciones de REST que nosotros utilizamos para interactuar con nuestro backend. Cada una tiene una función específica. Por ejemplo, los GET son consultas. Los POST se usan para guardar información. Guardado. Los put se utilizan, es un update para actualizar. El verbo put se utiliza para actualizar. El delete es suficientemente descriptivo, ¿sí o no? Para borrar. El option, muchachos, es para saber si un servicio está arriba. Es un método de test para saber si el servicio es servicio disponible. El option básicamente me va a decir si el servicio está disponible o no. Y un update es la misma actualización, actualizar, pero este está deprecado, muchachos. Deprecado, deprecado. ¿Qué significa deprecado? Que ya va de salida. Ya el que debemos usar es put. Update ya es cosa del pasado, pero funcionaban para lo mismo. Estos son los verbos, la manera en que yo o la función de mi aplicación, de mi API, por la cual yo voy a hacer consultas o envío información. Entonces ya sé que cuando veo un servicio que me digan, bueno, este servicio es POST, usualmente ese servicio se usa para guardar información. Este servicio es un PUT. Bueno, este PUT es para actualizar. Este servicio es un delete. Este servicio es para borrar. Se los voy a mostrar un poquito más gráfico. Cuando les comparto esta ventana y voy a abrir un Postman. Un Postman es una aplicación que nos ayuda a consumir servicios REST. Porque acuérdense que un servicio REST usualmente no devuelve un HTML, sino que me vuelve pues información en otros formatos. Entonces necesitamos algunas aplicaciones para yo consumirlos como es. Incluso cuando yo lo consumo a través de un navegador a un servicio REST siempre le va a hacer un put no, un get, una consulta, porque un navegador siempre va a consultar información. Si yo quiero utilizar los otros métodos, aquí tienen un montón de métodos más, pero los más usados son los que les nombré. Entonces yo a este mismo servicio lo puedo consumir con diferentes verbos. Un get, significa que este servicio me devuelve información sin yo mandarle a guardar nada. Este mismo servicio también puede ser un post. O sea, que yo le mando información para que la guarde. Ese mismo servicio puede ser un put, que yo le mande información. Mire, aquí tengo un JSON y que este JSON me vaya a actualizar algo. Un delete, si yo quiero que me lo borre. Un patch también está desactualizado. Este patch es el mismo put o el mismo update, es como el update, pero también dejó de funcionar. Copy, head, el option que les mencionaba, y estos realmente, sinceramente, en lo que llevo de carrera, nunca los he llegado a utilizar. Que más se utilizan son los que les mencioné. Les voy a mostrar un servicio funcionando, muchachos. Se lo voy a mostrar en Java porque los servicios que tengo son en Java. Pero mostrar servicios funcionando. Esto es un controller.
Si ven cosas muy raras en este código, no se sorprenda, ustedes van a diseñar servicios iguales. Confirmation y un get. Vamos a ver si tengo todavía algo. Esta base de datos Dynamo. Que me toca porque esta se conecta con una base de datos. Entonces me toca verificar que si tenga algo ahí. OS console. Estos servicios se conectan con una base de datos no relacional. Guardan y recuperan información de esa base de datos no relacional. F4 Jefano, ya les debiendo como la. Yo veo si derecha por aquí. Ya. 3, 4 DPS5. A ver que no haya eliminado nada de mi Dynamo. Listo, aquí están, muchachos. Voy a subir este servicio y les muestro cómo funciona el servicio. Aquí todo esto son posts. Muchachos, estos son los verbos, o los que les mostré son los verbos que nosotros deberíamos utilizar. O sea, siempre que nosotros hagamos una consulta, deberíamos crear nuestros servicios utilizando el verbo o el método get para yo devolver información sin guardar, sin actualizar, sin hacer nada, solo para consultar información. Es como el que me suple en el CRUD, es el que me suple el read o el file. O sea, el get es el read, la función solo para leer. El post es el create, la función solo para guardar. El put es la función para update, solo para actualizar. Y el delete, pues es el delete, ¿no? No significa que eso sea obligatorio. Yo para recuperar información, es que yo actualicé esto. No significa que yo para recuperar información no puedo utilizar un método post. O sea, los verbos simplemente me dan una guía de lo que hace cada función, pero no es algo restrictivo. Yo puedo usar un post para guardar para recuperar información, un post para actualizar la información. Eso no es restrictivo, pero sí es una mala práctica. ¿Dónde deja de ser una mala práctica? Por ejemplo, usar un post como si fuera un get, o sea, un post para recuperar información cuando son requisitos de negocio. Por ejemplo, en los bancos. En los bancos, un segundo. Ya estoy parando. En los bancos, por seguridad, nos piden que todo sea post. Así yo vaya a hacer una consulta de información. Esto porque no me actualizó. Aquí en términos y condiciones. Y reset. Así yo vaya a actualizar información, a consultar información, nos piden que todos sean post. ¿Por qué? Porque los servicios post manejan las peticiones ocultas y no se ven los parámetros como en el get. Pues eso lo vamos a ver cuando estemos desarrollando ya nuestras APIs. ¿Qué código tiene ahí? Muchacho, profe, enséñanos a hacer esa montaña de código. Muchacho, esto lo vamos a ver después de una manera diferente porque esto es Java, pero básicamente este es nuestro controlador, esto es lo que exponemos al usuario y todo esto, o sea, básicamente mi función es esto y todo esto que tengo arriba es documentación para que cuando yo haga esto, les voy a mostrar esto, documentar un servicio, Swagger, para que cuando yo entre esta URL, él me muestre toda la información de mi servicio, qué campos me pide, unos ejemplitos, cuál es mi body, cuáles son cómo me va a responder, todo esto es documentación. Entonces mire que
Esto es realmente mi función, o sea, mi código ejecutable, y todo esto de aquí es para decirle al usuario cómo utilizar mi API. Es básicamente eso. Por eso es que se ve tanto código, porque hay muchas líneas de documentación para decirle al usuario cómo utilizar mi código, y eso realmente lo funciona. Pero pues toca hacerlo, ¿cierto? Muchachos, Postman, les voy a mostrar. Marca nos devuelve este servicio. El método delete no funciona. Esto es un post. Yo tengo un servicio montado en un servidor local que ¿qué hace? Este es mi URL y esta es mi método de mi versión, y este es un post. Básicamente me recibe un JSON. Un JSON que por dentro tiene un objeto data. Dentro de ese data tiene una lista que se llama version ID, y yo le mando unos ID de unas versiones, unos términos y condiciones. O sea, yo necesito que me dé información de términos y condiciones. Él coge estos ID, hace un procesamiento, basta mi base de datos Dynamo, que está en AWS, ¿cierto? Va y consulta esta tabla, que son los términos y condiciones. Lo coloco esto por aquí. Elementos. Esta tabla de términos y condiciones de versiones, y como no tiene nada, por eso no me devuelve absolutamente nada. Él me consulta en esta tabla esos IDs que yo tengo. Un segundito, yo les hago atrás el polvo. Y me devuelve la información que me encuentre con estos ID. ¿Por qué no me devolvió nada? Me devolvió solo los mismos ID porque no tengo nada en mi tabla. Pero si yo creo, por ejemplo, un registro dentro de mi tabla, voy a crear un elemento donde ID la versión, vamos a ponerlo en el formulario. El ID sea este mismo para que podamos armar una consulta bien bonita. El ID es esta, mi versión va a ser la 1.2. Voy a tener un atributo que es el title, así. Voy a hacer términos y voy a crear un atributo que hace mi body, que va a tener hola, y voy a crear un atributo que hace URL. Estos atributos no son de gratis, yo ya sé que mi backend me está esperando esos atributos, porque yo lo programé a hacer. Crear este elemento y ya tengo guardada aquí mi versión. Si yo vuelvo a lanzar esta consulta, método versión no es creo un atributo malo, hombre. Version es un post, pero que cree como un atributo malo. Tener cositas en mi base de datos, ¿sí o no? Titles con una sola T. Por eso es que me dijo que esto está malo. Voy a editarlo. Recordar que los atributos viajan en el body, sí, ya les voy a mencionar eso. Titles con una sola T. Y por aquí. Ahora sí me va a funcionar. No. Clono convierte un atributo. No, bueno, no sé por qué me está fallando. Ahí es por temitas de la base de datos que no me quiere. Servidor de B2. Esperaba un entero. Y le mandó un string. Sí, es por cositas de guardados. Como estoy guardando aquí en bases de datos, así como en caliente. No estoy fijando ni qué le estoy mandando. Esto debería ser un número, no una cadena. Esto debería ser un número. Cadena. Guardarlo. Esperen que guardarlo. Esto está allá. Voy a fijarlo antes. No sé qué pasó. Me hizo quedar mal. Pero bueno, eso funcionó.
Básicamente, muchachos, no se puede ver el atributo sort porque no empatía. No sé qué pasó por ahí, muchachos. Vamos a ver si, por ejemplo, el de confirmation me deja utilizarlo para alcanzar a mostrarles algo. Versión, términos y condiciones, confirmation. Tiendo otra. Esto es otro. Versión. Ah, mírelo aquí. Este ya es un servicio que tengo montado. Este era un servidor local, ¿sí o no? O sea, aquí en mi IntelliJ. Pero este ya es un servicio que tengo montado en el servidor de desarrollo. Es el mismo servicio, pero en otro servidor. Entonces miren que aquí les mandé información, la versión del ID, y él me devolvió la información que tengo guardada con ese ID en mi base de datos Dynamo. Tengo un body que es cualquier cosa, una URL que es cualquier cosa, un title y una versión. Ahora, este servicio yo le envío un JSON en el body en el body de la petición, o sea, en el cuerpo de la petición, yo le envío un JSON y él en el cuerpo de su petición me va a devolver también un JSON con toda la información. Así se mueven los servicios. Y yo ya esta información la cojo en JavaScript y comienzo a pintársela a mi usuario o cualquier cosa, ¿cierto? También tengo otro servicio, por ejemplo, este me recupera de esa base de datos, pero en otra cuenta, en una Dynamo, pero en otra cuenta. Y tengo otro servicio que me guarda información, que es este confirmation. A ver, body. Este es mi body. Yo lo voy a mandar a guardar. Y era aquí me responde un status 200. O sea, que esta información fue guardada exitosamente en mi base de datos. Él, pues por debajo hace un proceso y hace todos sus procesos aquí en Java. Pero mira que yo le estoy mandando un JSON y él es capaz de procesármelo y hacerme las operaciones que yo necesite y darme una respuesta exitosa o fallida. Aquí fue exitosa. Si yo le mando algún campo que él necesite, él me dice, hey, fallido, venga, aquí usted tiene un error, va request. O sea, este request que usted me mandó, esta petición que usted me envió, está mal construida o no es lo que yo le estoy pidiendo. Recuerden que por estándar de REST, todas las peticiones tienen que ser iguales. Igual todas las respuestas van a ser iguales, independientemente de quién me consuma. Entonces, como le estoy mandando una petición errónea, él me va a decir que no estoy cumpliendo con el estándar que él me espera. Así básicamente funcionan los servicios de REST, muchachos. Yo utilizo un verbo para decirle ese verbo. Yo lo tengo aquí mapeado. Aquí en mi controlador. Ese verbo está aquí. Post. Si yo le digo que me funciona a través de un get, entonces me va a funcionar ya no a través de un post. Ya no a través de un verbo post, sino de un verbo get. Pero ¿qué pasa con los get? Que con John get no le voy a poder enviar un body. O sea, no le voy a poder enviar un JSON. Un get solamente le voy a poder mandar atributos a través de mi URL. Porque get no tiene cuerpo. No le voy a poder mandar un JSON. Sí me va a responder un JSON, pero yo no le voy a poder mandar información a través de un JSON. Entonces, por eso es un post. Pero eso es básicamente el funcionamiento de una API REST. Yo invocar una URL con un método, con un verbo y le mando información y él del lado del servidor me va a recibir esa información y me la va a procesar como él necesite. Muchachos, y 45, dudas, preguntas sobre servicios REST, sobre APIs, sobre servicios SOAP, sobre servicios GraphQL. ¿Alguna pregunta? Todo esto vamos a aprender a utilizarlo el Postman, vamos a aprender a utilizarlo cuando la próxima clase o entre las clases que ya estamos trabajando con Node.js. Muchachos, por favor, para la próxima clase, para mañana, traer descargado el Node.js que les pase por ahí. Si no, le buscan Node.js en Google y es la primera página.
Porfa, que sea la versión LTS. No se descarguen la última o la actual porque trae bugs. Note, no de JS. Se la voy a volver a mandar. Node.js, Profe, señor. es que yo descargué eso el ciclo pasado, pero yo no sé qué versión fue. ¿Uno cómo se para mirar? Si lo instalaste, le abres una consola. Voy a mostrar. Es una consola. Yo creo que, sí lo tengo instalado. CMD. Abres una consola. Por esto, y le dices Node menos versión. Y le dice, por ejemplo, yo tengo instalada la versión 14, ya vamos a la versión 16. Las versiones antiguas no sirven. No hay problema. Contar que no sea una muy antigua, si es del ciclo pasado, te sirve. Y se actualiza como instalando este paquete nuevo o diciéndole npm. Bueno, después vemos el manejo de npm, pero él tiene su propio gestor de archivos y su propio gestor de descargas. No, si tienen una más antigua, la pueden dejar. Los que no la tengan, descárguense la 16. No se descarguen la 17, la 14, 18 sirve. Esa es la que yo tengo. Realmente no cambian muchas cosas de versión a versión. Hacen como actualizaciones de seguridad o actualizaciones de mejoras de rendimiento, pero no es que nos vaya a dejar de funcionar. 16 LTS, sí, la 16,3 en ese momento la LTS. La pueden bajar. Si la quieren tener la más actualizada, la pueden descargar y ejecutan el actualizador. 17 es beta, sí, no se descargan la beta. Se vuelve con Node.js, está comprobando los requerimientos, sí, aceptar, siguiente. Aquí le está pidiendo permiso o que voy a instalar. Él dice que si puede instalar automáticamente las herramientas que él necesita. Habilitémoslo, le hemos instalado. Y esto lo que va a hacer es sobreescribirme la que ya tengo. No se demora mucho en instalarlo, lo pueden hacer. Listo. Si no, tráigansela solo descargada y la instalamos mañana. No hay problema, eso no se demora mucho en instalar. Mire, él me detectó que había ya una instalada, entonces me está removiendo esa instalada para instalarme la nueva. Muchachos, 9:50, vamos para el daily. Si no hay más preguntas, si hay más preguntas, me las guardan, me las escriben o mañana miramos. Listo. Profe, yo le instalé y no marqué esa de No instalar hay problema. automáticamente. Esa casillita es básicamente para que nos instale cositas, unos instaladores que posiblemente necesitamos en el futuro, pero si lo necesitamos, lo instalamos a mano. Entonces no hay problema. No hay problema si no la chuleaste. Muchachos, vamos para Daily. Listo. Muchas gracias por la asistencia y nos hablamos mañana. Listo. Y discúlpeme la llegada tarde. En serio, se me salió de las manos. Muchas gracias, profe. Feliz noche.